Pero otra vez yo me pongo aquí cada domingo, o casi cada domingo, y digo, ¿por qué predico yo? ¿Por qué predico yo? O sea, tiene mucho que ver con el concepto con el que tú vienes, ¿no? O sea, ¿por qué vengo yo? ¿A qué vengo yo el domingo? Entonces vamos a cantar, que cantan muy bien ahí, hay una música muy bonita, fantástico. Y luego hay un señor que sale ahí, ¿verdad? Y dice cosas y tal, y ya. Y me voy contento porque hice lo que creo que tenía que hacer. Y el problema que a mí me supone todo esto es si el esfuerzo que uno hace para compartir cada domingo, cada vez que hay una clase o un congreso o algo, todos esos esfuerzos por transmitir cosas realmente están calando en nosotros. Y una cosa tiene que ver directamente con el concepto que yo tengo de iglesia. Si tu concepto de iglesia es un sitio bonito donde yo voy a pasar un rato agradable una vez a la semana o en algunos casos dos, ¿verdad? Y me da sentido de vivir en paz y de tranquilidad y me siento bien y vuelvo a casa y bueno, me ayuda mucho, me ayuda mucho. Pues si solamente se te queda en eso, la iglesia, te está perdiendo el sentido de la iglesia. Porque el sentido de la iglesia no es ese. El sentido de la iglesia nos lo da el Señor en Mateo capítulo 28, 19 y 20. ¿Y qué nos dice Mateo 28, 19 y 20? Pues esta es la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta es la síntesis de la tarea que tiene que desarrollar la iglesia hasta que Cristo venga. No hay otra cosa. Ahora, ¿todo está ahí? No, porque por ejemplo ahí no está que tengo que cuidar a mis hijos, que tengo que sacar mi matrimonio adelante, que tengo que ganar dinero para... No, hay otras cosas. Pero todo tiene que girar en torno a la misión que Cristo, el que te salvó y me salvó a mí, tenía en su mente. O sea, cuando Cristo vino y muere en la cruz, muere con un propósito. El propósito era ese, está contenido ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que, de alguna manera, siguiendo la tarea de Jesús, hacer que el mundo sepa que hay Dios, hay un Dios, aunque no lo quieran ver o les han enseñado que no es cierto o que le llaman de mil maneras. Escúcheme, solo hay un Dios, no hay otro Dios, solo hay un Dios en el mundo, o sea, en el mundo, en el universo y en el cosmos, es que no hay otro Dios, solo uno lo creó todo. Y ese uno nos presenta a la figura de Jesús como el que nos salvó, nos redimió y nos salvó. Entonces, el Evangelio trata de ese Salvador, tiene que conocerlo todo el mundo. Por eso yo digo, yo cada vez que me pongo aquí, ¿para qué predico? ¿Qué efecto causa? Les puedo asegurar que en muchas ocasiones, le pasará a usted también en su trabajo, en su familia, muchas ocasiones uno piensa que está predicando en el desierto. Pero es a lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Porque el Señor tiene expectativas con todos nosotros. Dile que está a tu lado, Dios espera cosas de ti. Dios espera cosas de ti. Mira cómo dice en Colosenses 3:23. Este texto también me impactó mucho la semana pasada, hace 2 semanas. Dice, y todo lo que hagáis, diga conmigo, todo lo que hagamos. No dice algunas cosas. Fíjese el punto de nivel la altura que le da, ¿no? La importancia que le da el Señor a este punto. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Número 1, de corazón. Número 2, como para el Señor. Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Interesante esto, ¿no? El nivel que le pone, porque es como para Dios. Y todo nuestro trabajo y todas las cosas que hacemos, Dios quiere que las hagamos en ese nivel de exigencia, ese nivel de radicalidad. No hablamos de perfección porque no llegamos a la perfección, pero la intención sí, la intención de llegar a la perfección en todo lo que hacemos. Y dice como para Él.
A mí, como para él, se me separa como en dos cosas. Quizás a ti se te ocurre alguna más. A mí lo primero que vinieron son estas dos. Como para él, número uno es como para él en el sentido de lo que él merece. Si me lo pones así, ¿qué es lo que el Señor merece? Merece, ¿no? Y la otra es lo que le gusta. Porque si es como para él, ¿verdad? Si yo le voy a hacer un regalo a mi esposa, ese regalo es para mi esposa, tendré que tener muy en cuenta lo que le gusta. Porque si le doy un balón de fútbol, no creo que le guste. ¿No? No tiene sentido. Entonces, hacer las cosas como para él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú cuando haces las cosas las haces como para él? Y ahí tenemos mucho en lo que trabajar. Porque tú tienes un jefe que es un antipático. Y cuando trabajas con ese jefe tan antipático y te manda a hacer algo, lo haces como para... ¿Para quién? Como para él. Él, no él. Él. Como para él, no como para los hombres. Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Ahí lo dice. Dice, no como para los hombres. Esto tiene que ver con una actitud. O sea, el cristiano se mueve no por acción-reacción de lo que le pasa en el mundo, sino por acción-reacción con lo que Dios dice. Entonces Dios me dice, Dios me da indicaciones y yo me muevo en ese espíritu que el Señor quiere que yo me mueva. Entonces, por un lado es lo que se merece y segundo lo que le gustaría. Pero ¿sabe qué? Trabajar en la obra del Señor trae un desgaste. Es un desgaste. Porque va a exigir de nosotros. Porque estás acostumbrado a tus cositas y de repente entras en lo que el Señor quiere y entras en la vida de una iglesia local, por ejemplo, como esta, y te das cuenta de que, oye, hay unos estudios bíblicos. Y yo con lo bien que vivía en mi casa, estoy en el sofá viendo Netflix. Ahora tengo que coger los viernes y quitar Netflix y poner a uno ahí dando una clase. Te van a cambiar. Porque el domingo te ibas con la autocaravana de fin de semana y ahora resulta que el domingo es el culto. Yo no podía poner el culto otro día, los lunes por la noche, para no estorbarme a mí el fin de semana. ¿Entiendes? Cuando uno entra, te empiezas a chocar con las formas en las que nos hemos habituado. Y entonces ahí viene, ¿a quién sirvo? Oiga, con mi padre, yo me acuerdo, cuando toda la familia nos convertimos, mi padre, forofo del fútbol, porque había sido futbolista, pues él veía todos los domingos el partido, porque en aquella época solo había un partido y era el domingo por la tarde. Solo un partido. Entonces, usted no sabe lo que nos costó arrancar al hombre ese del partido de los domingos, porque el culto era a la misma hora que el partido. No, el servir al Señor va a demandar de nosotros probablemente una serie de ajustes que nos va a desgastar. Va a implicar tiempo, atender a gente. ¿Por qué? Porque quiero ayudar. Va a implicar a veces nuevas costumbres con la familia. ¿Por qué? Pues porque hay algunos horarios que tenemos que retocarlos y cambiarlos para poder hacer todo, ¿verdad? Antes lo hacía como me da la gana, pues no tenía que ajustarme a nada, pero ahora me tengo que ajustar a algunas cosas que quiero participar. Entonces tengo que mover algo para que todo quepa en el calendario de la semana. Va a haber desgaste. Pero la pregunta es, ¿y tú quieres hacer lo que Dios dice? ¿Y tú quieres cumplir las expectativas que Dios tiene contigo o no? Pero quiero ir a tres cositas rápidas. Si usted está apuntando, si no tiene el app esa de la Biblia, que ahí lo puede seguir, y si no, el pastor el próximo domingo les va a explicar. Pero si no, déjeme dirigirles rápidamente en tres cosas. ¿Qué tres cosas sé que Dios demanda de todos nosotros? Número uno, liderazgo. Liderazgo. Es decir, gente que se levante y diga, yo lo hago, yo voy. Cuente conmigo, yo me apunto. Y mire, Lucas 10:2 dice, y les decía, Jesús les decía a los discípulos, dice, y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto,
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otro lado dice que los campos están blancos, están listos para la mies, es decir, solo hay que ir a recoger. Y lo que está le diciendo, dicen, miren, ustedes oren a Dios, pídanle a Dios que levante gente para que vaya a la mies. En otras palabras, para que hagan ese trabajo. Cuando Cristo se va, ese trabajo nos lo pasó a todos nosotros. No se trata que vayan 4 o 5, se trata de que todos somos un equipo, todos estamos involucrados en una tarea que Dios espera que hagamos, y en eso hace falta que uno diga, yo lo voy a hacer. Número 2, la economía. Usted sabe que si no es todo, casi todo en este mundo se mueve por dinero, ¿verdad? Y la economía es fundamental. También comenté en algún momento, ¿verdad? Si yo tengo 100 euros y digo, a ver, con 100 euros, vamos a evangelizar con 100 euros. Venga, con 100 euros, ¿qué podemos hacer con 100 euros? Bueno, 100 euros podríamos comprar folletos para repartir. Bueno, folletos para repartir. ¿Y qué más podríamos hacer? Pues, hombre, no mucho, pero podríamos invertir en redes sociales para que la noticia llegue a muchos sitios. Entonces, con 100 euros tú tienes una capacidad de movimiento y pon que lleguemos a 100 personas. Pero entonces te planteas y dices, bueno, ¿y si tuviera 1000? Hombre, ya la cosa estaría un poco mejor. A lo mejor ya no me pongo en folleto, quizás hago alguna otra cosita. Digamos que puedo llegar ya a 1000 personas, porque ya tengo 1000. Y si tengo 100.000, yo con 100.000 ya me puedo organizar mucho mejor, ¿verdad? Y la idea podría ser de llegar a 100.000 personas. ¿Y si tuviera 1 millón? Bueno, con 1 millón no cabe duda que podríamos ampliar muchísimo más el efecto y podríamos llegar a 1 millón de personas. ¿Y usted se da cuenta la lógica esta? ¿En qué está basada? ¿Por qué puedo llegar a más gente? Dígamelo usted. ¿Por qué puedo llegar a más gente? ¿Sabe por qué? Porque tengo más dinero. Con 100 llego a 100, con 1000 llego a 1000, con 10.000 llego a 10.000 y con 1 millón llego a 1 millón. ¿Usted qué cree que quiere que hagamos el Señor? ¿El Señor qué querrá de nosotros? ¿Que lleguemos a 100 o lleguemos a 1 millón? Es que absurdo. ¿Y entonces por qué no lo hacemos? Dios el tema del dinero nos lo dejó a nosotros. Es interesante eso, ¿no? Y entonces la primera cosa que necesitamos es liderazgo. La segunda que necesitamos es poner nuestra economía al servicio del reino. Porque aquí no importa lo rico que tú eres. Lo que importa aquí es cuánto podemos hacer para que la gente se salve y tenga vida eterna. Y en mucho va a depender de qué inversión estamos haciendo nosotros en esto. Y paso al último punto y ya con esto termino. El tercero es la oración. Primero, necesito tu liderazgo. Segundo, necesitamos tus finanzas. Tercero, necesito tu oración. Y necesito tu oración porque las cosas no se mueven con dinero si primero no ha habido oración. Y tu liderazgo no va a ser efectivo si no ha habido oración. La oración va a ser el sostén de todo eso. Y a orar nos enseñó Jesús mucho, se habla mucho en la palabra de Dios. Desde el propio Padre Nuestro, cuando los dijeron los discípulos, enséñanos a orar, y les dio el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque teníamos que aprender a orar y clamar para que las bendiciones de Dios se cumplan, para que todo lo que el enemigo quiere contra nosotros y nuestra familia, todo eso se disipe, se deshaga y triunfemos, porque vamos de victoria en victoria, no porque somos listos ni podemos hacer las cosas por nuestra fuerza, sino porque en oración Dios ha hecho el milagro y nos da la victoria. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Jesús dijo eso, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.